considero verdadero lo que es falso, falso lo que es verdadero. El error en nuestro sistema, para llegar a la nulidad del acto jurídico, tenía que tener dos requisitos: ser esencial y ser excusable. La ley define más adelante lo que es el error esencial. ¿De dónde? No cualquier equivocación, y esto lo dice Vélez en la nota al artículo 943, no cualquier equivocación cometida por nosotros puede dar lugar, así, sencillamente, a pedir disculpas y anular el acto jurídico. Debe haber habido algo más. Debe recaer en algo importante del acto jurídico y además, decía Vélez más adelante, debe ser excusable. Es decir, en nuestro sistema, en el sistema de Vélez, el error era esencial. Había que recaer esa equivocación en la parte estructural del acto jurídico, no en cualquier aspecto, en la parte estructural de ese negocio jurídico celebrado. Y además, debía ser excusable. ¿Cuándo era excusable el error? Bueno, era excusable cuando había habido razón para errar y no provenía de una negligencia culpable. Esto era algo que le remarcaban y le criticaban a Vélez. Una negligencia culpable, una tautología, va a decir ahora. ¿Por qué la reafirmó? ¿Por qué la remarcó? No solamente me tenía que haber equivocado, sino que tenía que haber habido un motivo para equivocar. Y esa equivocación no venir de una falta de culpa o de falta de negligencia. Este era el sistema nuestro. ¿Qué hace la ley? La ley viene y regula el error y dice: el error esencial, primer requisito, lo toma, sigue igual tal. Va a permitir la nulidad del acto jurídico, pero si el acto es bilateral o unilateral recepticio, es menester además que sea reconocible por el destinatario. Ahora, el eje de la discusión giró 180 grados. Vuelvo sobre esto. ¿Cómo veníamos nosotros? El error invalidaba el acto. ¿Qué hace el error? Repercute en la intención. Me saca un elemento de la voluntad interna. El acto es involuntario. Ese error para invalidar el acto jurídico debía ser esencial. Poder recaer en el sujeto, en el objeto, en la causa, en un elemento estructural del acto. Y además, decía Vélez, debe ser excusable. Debe haber razón para errar. No cualquier error me va a justificar a mí. Pero acá la prueba que se debía rendir en juicio era yo, que emitía la voluntad, había cometido el error, decía era un error esencial. ¿Y por qué era excusable? Me equivoqué. Hubo razón para errar. Esta razón para errar no proviene de una negligencia culpable. Esto era el sistema de Vélez. La carga de la prueba la tenía yo, que pedía la nulidad del acto jurídico. ¿Hasta acá estábamos bien? Ahora es reconocible. Si tengo este requisito de esencialidad, no lo pierdo, además de ser reconocible. ¿Cuándo en los actos bilaterales y unilaterales? ¿Cuándo es reconocible? Cuando el destinatario pudo conocer, según las circunstancias del caso o las personas, tiempo y lugar. Este artículo y lo del error es importado directamente del Código Civil italiano. El artículo 266, creo, del nuevo Código Civil, es el 1431 del Código italiano. Si los que tengan Messineo o la doctrina italiana, lo pueden leer de ahí tranquilamente. Es textual. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? Y el legislador ha variado ahora el eje. Yo en ciertos actos, bilaterales, unilaterales, recepticios, no lo tengo en el testamento. En el testamento tiene que ser esencial, no tiene que ser reconocible. En los unilaterales recepticios, yo tengo que ver qué actitud toma el destinatario de mi declaración. ¿Cómo va a ser la carga de la prueba ahora para nulificar el acto jurídico? El acto jurídico es
esencial, pero además es bilateral, entonces tiene que ser reconocible. ¿Cuándo es el error reconocible? Cuando el destinatario de la declaración de voluntad lo pudo conocer al error según las circunstancias del caso o de persona o de tiempo. Con lo cual, el giro que utiliza la ley es el de la culpa de Vélez. ¿Qué era la culpa? La omisión de diligencia según la naturaleza de la obligación, según circunstancias de persona, tiempo y lugar. Sigue la culpa. Pero ¿en dónde me tengo que parar ahora? No tengo que ver al que yerra, sino al que recibe la declaración. Eso es la importancia. ¿Quién corre con la carga de la prueba? Ese es el otro problema. El que corre con la carga de la prueba es el que yerra. Ese es el que corre con la carga de la prueba. ¿Y qué tiene que probar? Que el error es esencial y que la otra parte pudo advertirlo. Acá hay un problema. Si la otra parte pudo advertirlo y no lo advirtió, yo estoy en reticencia dolosa. Es decir, voy a anular el acto, pero no por error, sino por reticencia dolosa. Porque pudiendo advertir, no lo quise advertir. ¿Qué significa eso? Estoy obrando de mala fe. Pero la cuestión, dicho así, es facilísimo. En el pleito, el que impugna el acto tiene que vérselas con la carga de la prueba. Y la carga de la prueba es la reconocibilidad. ¿Qué reconocibilidad? ¿Abstracta? ¿La que pudo conocer según las circunstancias de persona, tipo, lugar? ¿O las del caso en concreto? Yo tengo que probar que ella, que recibió mi declaración de voluntad, pudo conocer de mi equivocación y no dijo nada. Con esto es peligroso, harto peligroso. ¿Por qué? Y porque si yo me equivoqué habiendo habido razón para errar en este sistema nuevo y ella niega la reconocibilidad, el acto cumple con sus efectos. Es decir, la prueba hoy sigue siendo de la diligencia. Lo que pasa que con la excusabilidad yo corría con la carga de la prueba, yo emitía mi voluntad y decía que me había equivocado habiendo razón para errar. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo juego el polo. Me voy a Buenos Aires a comprar 2 petizos de polo. Estando en la estancia, el señor dueño de la estancia me vende 2 percherones. Me los traigo a Córdoba, a Catamarca, a los 2 percherones. Cuando llego acá, me doy cuenta que los percherones no sirven para jugar el polo. Entonces digo, nulidad del acto jurídico. Hay error sobre el objeto, fundamental. Y es excusable. Hubo razón para errar. ¿Qué me va a decir eso? Pero macho, si vos sos polista, ¿qué me venía de decir que te vas a confundir 2 petizos de polo con 2 percherones? No. El error en el objeto proviene de tu negligencia. Listo. El acto jurídico no se anula. Ahora, yo tengo que probar, yo, que emití la declaración de voluntad, que él pudo reconocer mi equivocación y no lo hizo, según las circunstancias de persona, tiempo y lugar. El sistema, ya estoy como, el sistema es malo. Hubiese sido mejor, de alguna manera, blanquear algo que alguna doctrina lo decía y que los tribunales lo iban a conceder. Si yo me equivocaba, está en el orden normal de las personas equivocadas. Lo que pasa es que Vélez eleva y dice, debe haber un motivo para equivocarse, debe haber una razón para equivocarse. Si yo me equivocaba y probaba en el juicio que había habido razón para errar, si ese acto, ¿cómo va a ser? Involuntario. Pero si al señor yo le generé un daño, hay reparaciones por los daños involuntarios. Pagaba, indemnizaba, punto. Si él acreditaba el daño en el juicio, yo te iba a tener que venir a pagar, más allá que el acto fuera involuntario. Listo. Eso era lo que teníamos que hacer. Lo hacía en la doctrina algunos casos jurisprudenciales. ¿Y por dónde? Por el viejo 907, la responsabilidad de los hechos involuntarios.
aplicando el artículo 16, la analogía, nos íbamos, el error apunta a la intención queda sin efecto, viciada, el acto es involuntario, pero ha generado un daño. Además de nulo, hay un daño. Lo reparo, ya está. Hoy tengo que tener en cuenta la reconocibilidad. Es decir, tengo que cambiar el ojo. Lo que no voy a cambiar es el elemento culpa. Pero acá viene otro problema. Esto no está, yo no lo he visto eso escrito. Cuando vean responsabilidad, van a ver el tema, es insistente el código nuevo, con el tema de la carga de la prueba. Cuando llega la culpa, a los factores subjetivos de atribución, dice que ambas partes, es decir, se hacen eco de la carga dinámica de las pruebas. Ambas partes tienen que colaborar en la producción de la prueba. Si yo estoy en la culpa acá, en rigor de verdad, si acá está dando vuelta el elemento negligencia, no sería descabellado que ambas partes pudieran producir prueba sobre la validez o invalidez del acto jurídico y no ponerla a toda la prueba sobre el que emitió la voluntad, declaró la voluntad y yerra, y además tiene que demostrar la reconocibilidad. Para redondear, ese es el aspecto más importante en el error reconocible. ¿Qué más ha hecho el legislador del nuevo Código Civil? Me pone un error, me suprime el error accidental, que no anulaba el acto jurídico, me habla de un error de cálculo, que no invalida el acto jurídico, salvo que sea determinante, y me habla de una suerte de subsanación. ¿Qué es esto? ¿La subsanación es nueva? No, estaba en el anteproyecto Bibiloni. En la subsanación significa esto: yo emití una voluntad equivocándome, y ella, que recibía esa voluntad, la persona que, la destinataria de esa voluntad, acepta cumplir el acto con esos errores, con la modalidad mía. Evidentemente no hay error. Hay una suerte, entre comillas, mal de allanamiento. Se somete a esta declaración de voluntad mía equivocada y convergemos en el acto, celebramos el acto, le damos impulso a ese acto jurídico, tal cual el error mío. O sea, en definitiva, no hay error. Esa subsanación es nuevo en el sistema. No estaba en Vélez, sí, ya estaba en el anteproyecto Bibiloni y creo que en el anteproyecto también. Y después, por último, termina el error, ¿qué le ponen? El error en la declaración, se le van a aplicar estas normas. En el dolo, ¿ha habido algún cambio? Junta los artículos el legislador del año 22. ¿Qué sigue siendo el dolo? El dolo me vicia la intención. ¿Qué era el dolo? La astucia, la maquinación, la aserción de lo falso, la disimulación de lo verdadero, la acción dolosa. ¿Y qué más hace? Regula en el mismo artículo la omisión dolosa, producto de la reticencia. Debiendo decir callo. A esa reticencia y omisión dolosa tiene el mismo efecto que la acción dolosa. Me va a repercutir. El dolo que sigue invalidando el acto jurídico es el dolo esencial. El dolo incidental no anula el acto jurídico, pero da lugar a daños y perjuicios. El dolo, para invalidar el acto jurídico, tiene que cumplir ciertas características. Antes Vélez las enunciaba en 4 incisos, ahora lo hacen en 4 renglones. Son los mismos. Debe ser grave, debe ser determinante de la voluntad. Antes era el determinante de la causa del acto, ahora es determinante de la voluntad. Debe causar un perjuicio y no debe haber dolo por ambas partes. Cuando se dan todos estos requisitos, el dolo es esencial. Por ende, permite invocarlo para invalidar el acto jurídico. El dolo debe ser grave, es decir, la ley protege cierta astucia, cierta maquinación. No al que va por la calle y le quieren vender la plaza y la compra en cuotas. Es decir, el cuento del tío, no. ¿Qué hay ahí? Culpa de la víctima. La ley va a proteger al débil, no al torpe. Entonces, el dolo, el primer requisito es que debe ser grave. El segundo, determinante de la voluntad. ¿Qué significa esto? Yo por la maquinación, por la astucia celebré el acto jurídico. Si no hubiese habido ese engaño, esa astucia, yo el acto no lo hubiera celebrado. Hay para algunos autores en el dolo lo que le llaman el error provocado, no el error espontáneo. Yo quiero comprar ese candelabro y ella me afirma que son de oro.
y que son romanos. Yo digo, pero yo estoy buscando candelabros etruscos, llévalos tranquilos. Y los acaba de hacer el hijo en el trabajo manual. Entonces yo lo compré. Pero ella me vendió todo un circo. Todo, montó una misa en escena para que yo celebrara ese acto público. Ahí es la causa determinante del acto, la actuación. Debe causar un daño. Si no hay un daño importante, no se verifica la nulidad. Podrá haber daño y perjuicio, pero no la nulidad. Y por ende, al último, el dolo recíproco. No debe haber dolo de ambas partes. Yo voy a la concesionaria de la señora, la he puesto a la concesionaria en una avenida, quiero un auto de alta gama, me dice, toma, llévate este Audi. Es bárbaro, para vos te queda divino. Lo vamos a sacar un poquito empujando marcha atrás porque tengo las vidrieras nuevas, los vidrios nuevos. Bueno, ¿cómo no? Llego a mi casa y no tiene marcha atrás. Lo primero que hago es dolo, me engañaste. Me dice, ¿qué te quejas si vos me pagaste con dinero falso? El dolo, nosotros no podemos buscar la protección en la justicia habiendo actuado ambos de mala fe. Entonces, debe ser grave, causar un daño importante, ser determinante de la voluntad, determinante. El acto se celebra por la actuación y el dolo recíproco. ¿Qué trajo el legislador? Reguló expresamente, ante Vélez lo remitía, que el autor del dolo y el tercero, puede haber un tercero, son cómplices y responden solidariamente frente a la persona que ha padecido el dolo o la nulidad del acto público. Eso es todo sobre el dolo. ¿Sí? La ley lo ha simplificado. Parecido es lo que ocurre con violencia. En la violencia el codificador vuelve a aglutinar artículos, algunos extensos, donde me va a suprimir el elemento libertad. Y me regula en un artículo la fuerza física irresistible y la violencia moral o las amenazas. Sin embargo, hay un giro, yo se lo voy a leer porque no quiero traicionar la idea, sobre todo por los momentos que se viven. Dice el 276, fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en las personas o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Es decir, acá hay un giro pequeño, puede pasar desapercibido. Primero, ¿qué hacía en el Código de Vélez? Cuando íbamos al FACU nos enseñaron el tema de la fuerza física irresistible y las amenazas injustas. La palabra injustas se la borra. Ya no está más. Y las amenazas. Segundo, no está más el temor reverencial. ¿Cuál es el temor reverencial? El que el empleado le tenía al patrón, el código en el 939 o el 940 de Vélez decía el de la mujer el hombre, hoy al revés, el hombre y la mujer, clavado. Pero lo suprimieron por eso, yo creo, el temor reverencial. No hubiera sido malo que lo dejen, pero adecuando a la realidad de las cosas, para no dormir afuera. Y después también el tema de las amenazas injustas cuando provenía de un ejercicio regular del derecho. Si yo tengo un pagaré de ella y no me lo quiere pagar y le voy a decir mañana te ejecuto en tribunales, estoy amenazándola lícitamente, estoy ejerciendo regularmente mi derecho. ¿Qué ha hecho el legislador acá? La fuerza física irresistible. En rigor de verdad, la fuerza física irresistible yo no la puedo superar. Allí no es que la voluntad está viciada por el que falta, por el elemento de libertad. No hay directamente voluntad. La persona pasa a ser objeto, pasa a ser instrumento. Incluso acá habría que estudiarlo muy bien si hay en rigor una suerte de responsabilidad por hecho involuntario con un factor de atribución de equidad. Ejemplo, estoy en el shopping. Me atan de manos y de pie y ella viene y me empuja y rompo la vidriera. Paso a ser objeto.
hay una fuerza física irresistible. Le llevo con mis dos manos para que firme el pagaré. No hay voluntad. Está totalmente abortada, esterilizada. Por eso, el código habla de la fuerza física irresistible y las amenazas. Pareciera parificarlo. Sin embargo, del propio tenor de la lectura de este artículo, el 276, habla el último, la relevancia de las amenazas habrá que tenerlo en cuenta según la persona del amenazado y demás circunstancias del caso. ¿Por qué es eso? Y porque fuerza física irresistible no es lo mismo que amenaza. En la fuerza física irresistible yo suprimí la voluntad. En las amenazas hay un proceso de deliberación. La persona tiene miedo, elige el mal menor. En realidad, ¿qué pasa en la amenaza? La persona quiere, lo que no tiene es libertad. Entonces, en la amenaza, como ha habido un proceso, el código dice, la relevancia de la amenaza la voy a verificar en el caso en concreto, teniendo en cuenta las personas de la amenaza y las demás circunstancias del caso. Fue de noche, fue de día, es mujer, es anciano, está enfermo, no está enfermo. ¿Quién se la hizo la amenaza? ¿Fue una sola persona? ¿Fue una patota? ¿Fue un grupo? La ley hoy ya no me habla de amenazas, me amplía el radio de personas. Hoy ya en las personas o los bienes, tengo que incluirlo al amigo íntimo, tengo que incluirlo al concubino o concubina. Está en esa dirección el código y amplía el radio, el espectro de la amenaza que debo verificar. Habla además que debe ser grave, no cualquier molestia. No cualquier amenaza. Vamos a la cancha de fútbol. Siempre hay uno que dice a otro, te voy. Eso está, yo lo he recibido la amenaza y no pasa nada. Son las molestias normales. Acá debe ser grave la amenaza. Además dice la ley, inminente. Acá hay que tener mucho cuidado. Hay que adecuarlo a la realidad. Es decir, la inminencia es proximidad que voy a sufrir el daño. Puede ser. Puede ser. Pero la ley utiliza que no se pueda contrarrestar. Y acá ya no está solamente la proximidad. Es decir, mañana te voy a secuestrar a tu hijo. La proximidad, no tengo tiempo, estoy de viaje, estoy acá en Catamarca, me lo van a secuestrar en Córdoba, no llego a la autoridad policial. Muchas veces ese tipo de amenaza. Muchas veces está mezclado la amenaza con la fuerza física irresistible. Y para el caso invalida el acto. En Córdoba se está dando mucho el tema de ciertos actos que traen aparejado inseguridad. Pero hay un lugar, un parque precioso, donde la otra vez una chica que salió a correr cerca del Cerro de las Rosas, un auto con 3 personas, la subieron a las 8 de la noche, la llevaron a dar una vuelta, mientras tanto le pegaban para que fueran al cajero a sacar dinero. ¿Qué hay ahí? ¿Fuerza física irresistible? ¿Amenaza? ¿Una persona que le van pegando cachetadas y le van diciendo, agrediéndola permanentemente? ¿Qué hay para ustedes que son jueces en tribunales que tienen que ver? El acto está viciado. Ahora, cuando concretamente lo atribuimos a amenazas, vamos a tener que ver que sea grave, seria, de envergadura, y la inminencia. La inminencia, denle otra interpretación, que no se pueda contrarrestar. ¿Qué pasa ahí? Puede ser que la amenaza sea que yo no quiera que se publiquen ciertas cosas. Yo no quiero acudir a la policía, yo no quiero que se ventilen ciertas cosas y me amenazan con ventilar. Ahí no me sirve de nada la proximidad. ¿Qué pasa? Que no la puedo contrarrestar. El grupo, la mafia, la asociación. Eso está dando vuelta dentro de este artículo. Es decir, en los tiempos que corren, yo creo que a este 276 ha venido de alguna manera, tal vez no con la prolijidad que se le pedía, pero sí a regular situaciones que están pasando o que nos tocan todos los días de cerca por la información periódica. La violencia, a diferencia del dolo, causa la invalidez sin causar el daño. Basta la amenaza
para que se invalide el acto jurídico. No importa si no hay daño. Al igual que el dolo, responden solidariamente por la invalidez y los daños y perjuicios que se causen de la invalidez el sujeto que amenazó y un tercero. Siempre se va a elegir la persona amenazada. Puede haber habido un tercero que logre que se invalide el acto jurídico. La persona, en este caso donde la ley va a elegir, es la persona que ha sufrido la amenaza. Y si la otra parte conocía, es cómplice. De allí, junto con el dolo, de la solidaridad a la hora de responder por los daños y perjuicios. ¿Está claro esto? El otro tema es dos temas que se regulan medianamente. Ha venido una incorporación y es el objeto y la causa del acto jurídico. Sobre el objeto no hay mayores reformas salvo un artículo expreso que no lo teníamos antes, bastante interesante. El objeto, ¿qué dice la ley? Ponen claro que son las cosas y los bienes, o los hechos que estaban. Nosotros, cuando estudiábamos, cuando recién veíamos los hechos y la teoría de los hechos y actos jurídicos, la palabra hecho está tomada, o hechos, está tomada como causa de la relación jurídica, causa eficiente de la relación jurídica. ¿Nosotros qué tenemos? Ayer la doctora Plovanich, cuando habló de persona, en realidad están hablando ustedes de un elemento de la relación jurídica. La relación jurídica tiene tres elementos básicos: el sujeto, el objeto y la causa. ¿Qué estamos hablando nosotros? La causa de la relación jurídica. ¿Cuál es? Los hechos de actos jurídicos. Acá la palabra hecho está tomada como objeto de la relación jurídica. La ley lo regula y dice: el objeto del acto jurídico deben ser hechos que no sean prohibidos, que no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, que no afecten derechos ajenos, la dignidad de las personas, o bienes que por algún motivo especial no puedan ser objeto del negocio jurídico. En rigor de verdad, la ley ha tomado posición en nuestro viejo artículo 953, que era demasiado amplio, que le daba grandes soluciones a los jueces a la hora de querer modificar ciertos aspectos del negocio jurídico, como eran ciertos intereses abusivos. La ley se ha posicionado y ha dicho: el objeto del acto jurídico son las cosas, los bienes en sentido amplísimo y los hechos. Hay una norma que hay que tener mucho cuidado, que hay que saber interpretar. Ojo, hoy se dice expresamente: los que estudiamos en Córdoba, tal vez los que hayan ido a Córdoba a estudiar, y estudiamos por el manual del doctor Buteler Cáceres, ya hablaba que las cosas y los bienes deberían ser susceptibles, decía el Código de Deberes, de tener un valor. El valor, hoy se habla de un valor económico, un valor científico, un valor humanitario, un valor social. Esta interpretación, que hoy la tenemos, creo que del artículo 16 del nuevo Código Civil surge esto, en Buteler decía Buteler a los gritos, y no la última edición: valor, interprétenla en forma amplia. Y ponía el ejemplo de aquella persona que tenía en su mesa de luz la foto del retrato de su hija, y que entraban ladrones y le robaban el retrato con la foto de su hija que había prefallecido. Entonces se preguntaba a Buteler: ¿cuánto vale ese portarretrato con la foto? Hoy me ponen que tiene un valor científico el bien, un valor humanitario, social, que bueno, está perfecto. Y esto entra, ¿qué entra por acá? El cuerpo humano. Hay un valor científico, hay un valor social, el cuerpo humano y el cadáver. Ahí están. Pueden ser objeto de los contratos. Las células madres, la sangre, son objetos de los contratos.
Nosotros que estábamos hablando del objeto de los contratos, el cajón de manzana, poner el ejemplo Buteler, el auto, el camión. No, vamos a la célula madre, vamos a la sangre, vamos al espermatozoide, vamos a los ovos. ¿Qué tenemos? A los cabellos, hay el cadáver, entra como valor científico, entra en el negocio o no. Eso está regulado en la parte general. Pero hay un valor ya expreso.